Bienvenidos al Seminario Bíblico Coramdeo, que el Señor os bendiga. Continuamos con la clase que comenzamos la semana pasada, en donde estuvimos viendo el verdadero y glorioso Evangelio, el único Evangelio, el Evangelio bíblico, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como sabéis, lo esquematizamos en 4 puntos o 4 dilemas, que eran Dios, el pecado, Jesucristo y nuestra respuesta. Lo esquematizamos de esa manera para poder proclamarlo de una manera clara y fiel a los perdidos. Y hermanos, sin esos 4 dilemas dijimos que no estamos presentando verdaderamente el Evangelio. Y bueno, lo estuvimos viendo poquito a poco, lo vimos de una forma resumida, pero profundizamos en los 2 primeros puntos que representaban a las malas noticias. Hoy vamos a ver esos 2 puntos que nos quedan, esos 2 últimos dilemas que representan a las buenas noticias. Gracias a Dios hay buenas noticias, porque si no hubiese una desesperación para el ser humano, una desesperación para todos nosotros, porque todos hemos pecado y, como dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gloria a Dios que Él vino por medio de su Hijo Jesucristo a salvar a los pecadores como tú y como yo. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a presentar las buenas nuevas. Bueno, al principio de la Biblia, en el Jardín del Edén, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva y del castigo que Dios les impone, Dios también le da unas palabras de esperanza a ellos y teológicamente a esto se le conoce como protoevangelio. Proto viene del griego y significa primero, y cuando usamos la palabra protoevangelio nos estamos refiriendo a la primera mención que encontramos en las Escrituras en la Biblia, que consiste en la promesa de que un día vendría el Mesías Salvador a derrotar a Satanás. Es decir, es la primera mención del Evangelio en toda la Biblia. Esta mención la encontramos en Génesis capítulo 3, justo al principio de las Escrituras, y es en el contexto de la caída de Adán y Eva. En ese momento, luego que ellos le hacen caso a la serpiente, la escuchan y siguen lo que ella les dice, abrazan su mentira. Entonces, ¿qué hacen? Se rebelan, pecan contra Dios. El Señor maldice a la serpiente, pero al mismo tiempo declara esta promesa, declara el protoevangelio. Y lo vamos a leer en Génesis 3, versículos 14 al 15. Dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Bueno, a pesar de la grandísima rebelión y de las grandísimas consecuencias gravísimas de la desobediencia de Adán y Eva, Dios quiso darles esperanza. Dios no los dejó abandonados, la historia no había concluido, la historia no había llegado a su fin, y gloria a Dios por ello, porque a través de eso podemos tener tú y yo esperanza. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo esa semilla de esperanza va germinando, brotando, crece, a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a la persona de Cristo. Dios les prometió que Cristo, es decir, la simiente de la mujer, como dice aquí en Génesis 3, acabaría con la serpiente, pero obviamente le heriría a la serpiente, y esto apunta al sufrimiento de Cristo durante su vida hasta llegar a la cruz, esa muerte tan cruel, tan dolorosa, tan injusta, y cómo Cristo luego resucita, y eso representa la derrota de la serpiente, la derrota de Satanás. Dice Josué Barrios en un artículo escrito en Coalición por el Evangelio, el deseo de la serpiente de arruinar la comunión entre Dios y su creación queda frustrado por completo para la gloria de Dios. Apocalipsis 12:9 explica que esta serpiente es Satanás, así que el protoevangelio anticipa la consumación del propósito de Dios en Apocalipsis 19 al 20, la derrota definitiva del mal y la morada eterna de Dios con su pueblo en una creación libre de pecado. Y en el librito que estuvimos recomendando la semana pasada y que utilizamos en muchos momentos de la clase, dice, la Biblia es la historia de la contraofensiva de Dios hacia el pecado. Es la metanarrativa, es decir, un gran relato, una gran historia de cómo Dios ha arreglado todo, está arreglando todo, y cómo un día lo arreglará todo de una forma decisiva y eterna. Y a continuación vamos a ver cómo es que eso fue. Aunque tú y yo ya lo sabemos, aunque tú y yo deberíamos de tener esto más que claro, hermanos, lo estamos viendo en profundidad, primero para poder tener claridad,
para poder tener las cosas bien establecidas, el fundamento firme para poder presentar las buenas noticias de manera correcta, de manera fiel a las Escrituras. ¿Y por qué es necesario? Porque como decíamos en las clases anteriores, hermanos, tristemente muchos se llaman evangélicos y no saben lo que es el evangelio y proclaman incluso un falso evangelio o un evangelio reducido, un evangelio incompleto. Por eso es tan necesario, hermanos, que veamos estas cosas. Así que vamos con ello. Dice Paul Washer en ese tan precioso libro del poder y el mensaje del evangelio: aunque la ira de Dios permanezca sobre el pecador, y aunque Él esté enojado con el malvado cada día, y aunque Él aborrezca a todo aquel que hace iniquidad, su amor es de tal naturaleza que le permite amar a aquellos que son el mismo objeto de su aborrecimiento y obra en su favor para su salvación. Esto es absolutamente precioso, hermanos, y gloria a Dios por ello, porque Dios ha obrado a nuestro favor para salvarnos, entregándonos ¿a quién? A su Hijo Jesucristo como Redentor. Dice en Romanos 3, 9 al 12, la versión Nueva Traducción Viviente: ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Aquí viene Pablo explicando en la epístola a los romanos cómo absolutamente todos, ya sean judíos o no, todos están bajo condenación. Todos hemos pecado, todos hemos nacido en pecado. Dice el versículo 10, como dice las Escrituras: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Nuevamente, Paul Washer en este libro dice: estar en una correcta relación con Dios requiere una perfección moral absoluta, totalmente perfecta. Cada pensamiento, palabra y obra, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, debe ser hallado en conformidad perfecta con la naturaleza y voluntad de Dios. La más mínima falla o desviación de este estándar resulta en una descalificación inmediata. Solo necesitamos ver el pecado y la caída de Adán para aprender que la justicia de Dios es muy estricta y severa. Por esta razón, cuando la persona moralista pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo?, debemos decir que la exigencia es obediencia perfecta. Si por la gracia de Dios el moralista está confundido y es traído a la desesperación, entonces debemos llevarlo a Cristo. En Romanos 3:21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Por qué? Porque para el hombre es imposible salvarse. Dios tenía que hacer algo al respecto porque todos nosotros hemos pecado. Nadie ha tenido una obediencia perfecta, esa obediencia que Dios requiere del ser humano. No, todos nos hemos rebelado, todos hemos pecado y seguimos pecando todos los días, como dice la Escritura. Por lo tanto, Dios tenía que hacer algo al respecto, porque por medio de las exigencias de la ley, en obediencia a ella, nadie puede salvarse, porque nadie las cumple. Dice en Juan 3, 16 al 18, que en su amor Dios, viendo y sabiendo, por supuesto, de que el hombre no iba a poder salvarse, envió a su Hijo Jesucristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, como vemos aquí, como vemos en las Escrituras, Dios nos muestra su amor para con nosotros los pecadores en que envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos del pecado y para darnos vida eterna. Y tenía que ser Él, no podía ser otra persona. Sabemos que el Hijo de Dios era Dios mismo, hecho hombre. Descendió, nació de una virgen, se hizo hombre sin perder su divinidad. Esto es muy importante, puesto que Él era Dios, y lo hace con el objetivo de salvar a los pecadores. Y hermanos, solamente Dios hecho hombre podía ser el remedio al gran problema del ser humano. Tenía que ser hombre porque tenía que representar, al igual que Adán,
a toda la raza humana. Pero tenía que ser también Dios, porque si hubiese sido un mero hombre más, hubiese sido imposible para él cumplir con el rol de Salvador, ya que no hubiese sido perfecto completamente, no hubiese tenido esa obediencia perfecta, tendría pecado y entonces el sacrificio ya no tendría ningún valor. Así que en Jesús tenemos el sacrificio perfecto, el Redentor perfecto, tenemos a Dios hecho hombre. Jesús fue plenamente humano, nació sin pecado y vivió hasta el último de sus días sin pecado, como dice en Hebreos 4:15. Así que, hermanos, toda su vida fue una absoluta perfección y por eso pudo llegar a ser nuestro Salvador, el sacrificio por nuestros pecados. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, y fíjate cómo remarca, Jesucristo hombre. Hermanos, solamente Él calificaba para ser nuestro sustituto en aquella cruz. Él se ofreció de forma voluntaria y lo hizo por amor a ti y a mí. Y Él pagó el castigo de nuestros pecados. Es decir, se cargó a la cuenta de Cristo todos nuestros pecados como si fueran absolutamente suyos y Él los pagó del primero hasta el último, hermanos, y lo hizo, como decimos, por amor. Juan 15:13 dice que nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. No hay mayor amor que el amor de Cristo, hermanos. En esa cruz Jesucristo sufrió el juicio de Dios. Por supuesto que los sufrimientos que Él padeció físicamente fueron enormes, hermanos, pero su mayor padecimiento fue la ira del Padre, la ira de Dios derramada sobre Cristo, derramada sobre su Hijo por todo ese pecado que Él cargó a su cuenta. Ese fue el mayor sufrimiento de Cristo, soportar la ira de su Padre y soportar sobre sus hombros lo que más Él aborrecía, el pecado. Sabemos que Dios es luz, en Él no hay oscuridad, el pecado es totalmente contrario a lo que Él es. Él rechaza eso. Y para Él soportar todo eso fue una carga que para nosotros, hermanos, en términos humanos, en nuestro lenguaje y en nuestro conocimiento limitado, es imposible de comprender. Ese fue el sufrimiento de Cristo en la cruz. Él soportó la copa de la ira de Dios derramada sobre Él. En la cruz del Calvario, Él sufrió nuestra maldición. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que sucedió allí en la cruz, hermanos, es que Jesucristo se convirtió en el objeto de la ira del Padre, en el sentido de que ese odio intenso que Dios tiene sobre el pecado lo vertió sobre su Hijo. Esa venganza en contra del pecado, Dios la descargó ahí en la cruz sobre su Hijo Jesucristo. Hermanos, en la cruz podemos atisbar lo que supone para Dios el pecado, cuánto aborrece Dios el pecado, al punto que tuvo que quebrantar a su Hijo de tal manera y abandonarlo allí en aquella cruz. En Mateo 27:46 dice que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandonó ahí en la cruz, hermanos. Y dice aquí Greg Gilbert en el libro ¿Qué es el Evangelio? Su Padre, quien es santo y justo, y quien es muy puro de ojos para ver el mal, miró a su Hijo, vio los pecados de su pueblo sobre sus hombros, le dio la espalda indignado y derramó su ira sobre su propio Hijo. Mateo escribió que la tierra se cubrió con oscuridad por un lapso de 3 horas mientras Jesús colgaba del madero. Esa era la oscuridad del juicio, el peso de la ira de Dios cayendo sobre Jesús mientras cargaba con los pecados de su pueblo y moría en su lugar. Hemos leído hace un momento en 1 Juan 4:10 que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, lo que hizo Cristo en la cruz es que Dios fuese propicio, favorable hacia nosotros. Digamos que alejó la ira del Padre, hizo que esa ira desapareciera y a partir de ese momento todos los que creen en el Hijo, todos los que depositan su total confianza y su esperanza de vida eterna en la salvación que nos provee el Hijo Jesucristo, entonces la ira de Dios ya no está sobre nosotros, ya no somos condenados, sino que ahora tenemos vida.
El derramamiento, hermanos, de sangre era necesario para esa expiación, como vemos a lo largo del Antiguo Testamento, en donde explica que así tenía que ser, Él tenía que morir, sacrificar su sangre, su cuerpo, para poder ser ese Cordero Redentor, como dice la Escritura, ese sacrificio perfecto de sangre que aplacase la ira de Dios y nos hiciese favorables ante los ojos del Padre. En Romanos 3, 22 al 25, nuevamente, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Así que la justificación que nosotros tenemos, la justicia que nosotros tenemos delante de Dios, es por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, únicamente por lo que Cristo ha hecho. Tú y yo, ningún ser humano puede obtener méritos para obtener la salvación. Jamás podrá ser esto posible, porque incluso en nuestras mejores obras hay pecado, como dice la Escritura. Así que Jesucristo, mediante su muerte y su vida perfecta, nos otorga esa justicia, nos la imputa a nuestro favor, a nuestra cuenta. Él carga con nuestros pecados, nosotros cargamos con su justicia. Y mediante esa justificación, los pecadores, tú y yo, somos declarados justos delante de Dios a través del perdón de nuestros pecados. Y un día tendremos entrada gratuita en el cielo por la eternidad. Gloria a Dios por ello. La palabra usada en el original en griego para justificación es dikaio, que significa declarar justo, declarar inocente a alguien a pesar de que es culpable. Como resultado somos declarados inocentes. Pero no solo eso, sino que la justicia perfecta de Cristo se nos acredita, se nos imputa para siempre. Es decir, se rompen nuestros antecedentes penales, es como si en el registro se borraran también los futuros y ahora Dios el juez nos ve y trata como si fuéramos Cristo. Al vernos a nosotros, Dios está complacido porque es como si viera a su Hijo en nosotros. Y algunas personas argumentan y dicen, bueno, si tanto nos ha amado Dios, ¿por qué no resolvió esto antes de otra manera, simplemente olvidando el pecado del hombre, pasándolo por alto, sin hacer todo esto del sacrificio de su Hijo, etcétera, etcétera? Bueno, si Dios así lo hiciese, se estuviese contradiciendo a sí mismo, hermanos. Sería un Dios que actuaría con injusticia, Piénsalo, medítalo, hazle meditar a la persona que pueda plantear esta cuestión. Porque estamos recordando el Evangelio, hermanos, para poder proclamarlo y presentarlo con fidelidad y con claridad y anticipar preguntas, dudas, cuestiones o cosas que nos pueda plantear la gente al presentarles el Evangelio. Bueno, hazle meditar. Un Dios así sería un Dios totalmente injusto en base a todo lo que hemos venido hablando desde la clase anterior, ¿verdad? Y como dice aquí Paul Washer, muchos evangelistas bien intencionados han declarado equivocadamente a las multitudes perdidas que en vez de ser justo con el hombre pecador, Dios ha determinado ser amoroso. Decir esto es una barbarie. La conclusión lógica es que el amor de Dios es injusto, entonces, o que Él es capaz de darle la espalda a su propia justicia en nombre del amor. Eso es lo que muchos evangelizan, y eso no es evangelizar. Dice Paul, esta declaración revela ignorancia del Evangelio y de los atributos de Dios. La maravilla del Evangelio no es que Dios escoge el amor sobre la justicia, sino que Él es capaz de seguir siendo justo mientras concede perdón en amor. Posiblemente muchos de los que estáis viendo esta clase venís de un contexto anterior católico y posiblemente muchos de nosotros nos enfrentaremos a conversaciones con personas que no han nacido de nuevo, que vienen de un contexto católico o que son católicos romanos. Ellos, la Iglesia Católica Romana enseña que para uno ser justificado por Dios, primeramente debe ser justo, es decir, ganar méritos, ¿no? Y Dios entonces analiza nuestra justicia y en base a ese análisis te declara justo o no.
Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Esto es totalmente contrario. La Biblia dice lo siguiente, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Más tarde Pablo le escribe a los filipenses, en Filipenses 3, 4 al 9, y le dice lo siguiente, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Pablo va a presentar aquí razones por las cuales él podría decir yo tengo méritos para ser salvo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Aquí está la clave. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, como enseña la Iglesia Católica Romana. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Somos justificados solo por la fe, solo en Cristo, no por nuestras obras. Hermanos, nuestras obras jamás alcanzarán el grado de perfección que Dios exige. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que claramente no hay quien se escape, no hay absolutamente nadie que se escape. Y hermanos, pueden ser las mejores noticias porque Jesús ya no está en la tumba. Sabemos que Él resucitó y si no hubiese sido así, entonces vana, como dice la palabra, hubiese sido nuestra predicación, vano hubiese sido el Evangelio, porque entonces hubiese quedado en nada y ya no habría esperanza para nosotros ni para nadie. Romanos 8:33 al 34 dice esto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La resurrección, hermanos, es el fundamento de nuestra fe y esperanza, como dice en 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Por tanto, hermanos, según estos textos, si una persona no cree en la resurrección, entonces no es cristiana, no ha nacido de nuevo. Pero si además la resurrección no se predica cuando predicamos el Evangelio, no se está predicando realmente el Evangelio. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Porque, hermanos, la resurrección es la prueba definitiva que vindica a Cristo como nuestro Salvador, que confirma nuestra fe y asegura nuestra justificación. En Juan 10:18 dice, mi vida nadie me la quita, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y además, la resurrección también es importante porque confirma que Dios, el Padre, aceptó ese sacrificio de Cristo por nuestros pecados y que nos da un acceso a una relación con Él. Dice en Romanos 4:25 que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuevamente, otro versículo que apoya y que demuestra la importancia de la resurrección. Al levantar a Jesús de la tumba, Dios estaba diciendo en alta voz que Él aceptaba esa obra de Cristo, esa obra de sufrimiento, esa vida perfecta, esa muerte de Cristo por nuestros pecados. Ya no era necesario que Cristo permaneciese en la tumba, su obra había sido consumada, Él volvía al Padre y desde allí Él se ha coronado como nuestro Señor y Salvador.
Y Él es el que garantiza que tú y yo podemos ser salvos, que nuestra culpa ya ha sido perdonada. Por completo ha sido todo cancelado. Ya no hay ira de Dios sobre nosotros. Para todos aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, por supuesto. Para los que no han creído, la ira de Dios sigue estando sobre ellos. Por eso es tan importante que le prediquemos el Evangelio. Y estas son las buenas noticias, hermanos. Dios ha hecho algo para salvarnos y es algo gratuito. No tenemos que ganarnos absolutamente nada. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque Cristo resucitó. Amén. Inmediatamente antes de su muerte, Jesús dijo de la cruz esas palabras tan preciosas, las más posiblemente preciosas que podemos encontrar en las Escrituras. En Juan 19:30, consumado es. Tetelestai en griego, consumada la obra, ya no hay más que agregar, ya está todo hecho, tú y yo podemos ser salvos por Él, por Cristo. Cristo estaba gritando, lo he conseguido, la victoria ya está aquí, la salvación es una realidad para todo aquel que cree. Gloria a Dios por ello. En Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:1 al 4 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, como veréis, estoy leyendo muchísimos versículos y es necesario, hermanos, para que veamos el Evangelio como es realmente, el Evangelio bíblico, el Evangelio tal y como están las Escrituras. Y hermanos, para que podamos tener recursos, herramientas, textos bíblicos para poder presentarlos, porque va a haber momentos en donde tengamos conversaciones quizá profundas, en donde tengamos que sacar a la palestra todos estos versículos o muchos de ellos para poder presentarle el Evangelio a alguien que está perdido. Gloria a Dios por ello, así que hermanos tenemos que tenerlos frescos en nuestro corazón, muchos de ellos deberíamos de memorizarlos o tenerlos apuntados en algún sitio para poder usarlos, hermanos, cuando lo requiera, cuando sea necesario. Así que habiendo visto todo esto que hemos visto ya, el tercer dilema, el tercer punto en nuestro esquema, pasamos al cuarto, que es nuestra respuesta, la respuesta que tiene que dar el hombre para poder apropiarse de esa salvación que Dios da como regalo, que Dios da de manera gratuita por medio de la fe, por gracia. Bueno, al principio del ministerio de Cristo, Él dijo las siguientes palabras en Marcos 1:15. Dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí están las dos palabras claves, hermanos, de la respuesta que tiene que haber en el ser humano, la respuesta que un día hubo en ti y en mí, si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están las dos palabras. Tiene que haber arrepentimiento y fe genuina en Cristo como Señor y Salvador, en el Evangelio. Eso es lo que quiere decir. Así que básicamente eso es lo que debe hacer el ser humano, arrepentirse y creer. Y vemos en las Escrituras que esto es un don de Dios, por supuesto. Esto es algo sobrenatural que Dios obra en los corazones, pero al mismo tiempo, como estuvimos viendo, es responsabilidad del ser humano responder de esta manera al llamado del Evangelio, ¿no? Y esto mismo que dijo Jesús es lo mismo que se ve a lo largo del Nuevo Testamento, lo que predicaron los apóstoles, lo que predicaron los discípulos y lo que tenemos que predicar y proclamar tú y yo, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Fíjate en Hechos 26:18 lo que dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan, ahí está el arrepentimiento, volverse de la oscuridad a la luz
y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados, es decir, hechos santos para Dios. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, aquí está hablando Pablo, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuevamente vemos esos dos elementos, el arrepentimiento y la fe. No se trata solo de ese dolor de ofender a un Dios santo, no se trata solamente de honrarlo con la forma en la que vivimos, por más importante que esto sea, por supuesto, el arrepentimiento no es una simple confesión de pecado. Y tenemos que hacer este énfasis, hermanos, porque esta sociedad usa indebidamente esta palabra. Aún incluso un sector del mundo evangélico, confesarse no es arrepentirse. La confesión, por supuesto, es el primer paso para el arrepentimiento, pero no es la totalidad del arrepentimiento, ya que el arrepentimiento requiere un abandono total del pecado. Por supuesto que no va a ser de forma perfecta, pero sí tiene que haber esa disposición, ese compromiso sincero, como decía hace un momento, a esa búsqueda perfecta de obediencia a Cristo, ¿no? El arrepentimiento no es cosa de un día, de una sola vez, de una ocasión, sino algo que perdura hasta el final de nuestra vida, es algo de toda la vida. Un cristiano verdadero corre, digamos, la carrera del arrepentimiento durante toda su vida. Nuevamente, usando el libro de ¿Qué es el Evangelio?, dice: aunque el arrepentimiento no signifique un fin inmediato a nuestro pecar, sí significa que ya no viviremos en paz con nuestro pecado. Esto es clave, hermanos. Ya no vamos a vivir en paz con nuestro pecado. No le vamos a pasar la mano, sino que le declararemos guerra mortal en contra de él y dedicaremos nuestras vidas a resistirlo con el poder de Dios en cada frente de nuestras vidas. El arrepentimiento genuino es fundamentalmente una cuestión de la actitud del corazón hacia el pecado y no tan solo un cambio de comportamiento. Pero hemos dicho que hay un segundo elemento y ese segundo elemento es la fe. El pecador tiene que responder a Dios con fe salvadora, fe genuina, fe en la persona de Cristo como Señor y Salvador. Dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es algo que he comentado en más de una ocasión, lo estuvimos viendo, por ejemplo, en la asignatura de Teología Sistemática, pero es que es muy clarificador para entender lo que es la verdadera fe. Los reformadores decían que la fe salvadora requería de 3 elementos descritos en latín y requería de cada uno de ellos. En primer lugar, notitia, entendimiento de la información, es decir, tener un conocimiento y entendimiento de quién es Cristo y su obra de redención. Eso es necesario para tener esa fe salvadora, ¿no? Es decir, conocer el Evangelio, conocer lo que Cristo hizo, quién era Cristo, esos conocimientos básicos, esa comprensión, ¿no? No podemos tener fe en algo o alguien que no conocemos o no comprendemos. Pero en segundo lugar, esto tiene que ir más allá. En segundo lugar, ellos llamaban assensus, que era creer en esa información, no solamente entenderla, sino creerla, ¿no? Y si nos quedamos ahí, falta todavía una pata, digamos, en la mesa. Esa fe realmente no salvaría a nadie. Dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que no solo basta con creer y entender quién es Jesús y lo que ha hecho. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos tienen, podríamos decir así, ascensus, pero ellos no son salvos. Como hemos visto ya en capítulos anteriores, pues tristemente ese evangelio es el que se predica, ese evangelio de la famosa oración de fe, ¿no? En donde están llevando a muchos a creer que con esa fe que se queda en ascensus, en ese segundo elemento, segundo paso, es suficiente y no lo es. Esa fe no salva, hermanos. La fe salvadora tiene que incluir fiducia. Fiducia es confianza en Dios hasta el punto de someterme y depender de Él. Es decir, confiar en Cristo plenamente como Salvador y no en nadie más. Él es el único medio para que podamos ser salvos y someternos a Él como Señor. Amén. Y hay algo muy importante que tenemos que resaltar en todo esto, y es que no es la fuerza de nuestra fe la que salva. No es la fuerza de nuestra fe
la que salva, sino que es el objeto de nuestra fe, el que salva. Y muy importante esto, recordarlo, tenerlo muy claro, proclamarlo, enseñarlo, porque si no vamos a estar predicando un falso evangelio, hermanos, un evangelio de obras, un evangelio que parece de gracia, pero al final es un evangelio de obras que no salva. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Él es el que salva, no nuestra fe. Puede que estemos colgando de un hilo, pero no es la fuerza de nuestro agarre lo que nos salva, sino que es su agarre el que lo hace, hermanos. Solo tenemos que confiar en Cristo. Toda nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo y no en ningún desempeño o mérito que nosotros podamos llevar a cabo. John Murray lo expresa de la siguiente manera: la fe es una transferencia de la confianza que hay en nosotros mismos y en todos los recursos humanos a la confianza solamente en Cristo para salvación. Es recibirle y descansar en Él. La fe es confianza en una persona, la persona de Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador de los perdidos. Nos confiamos a Él. No es simplemente creerle a Él, es creer en Él y sobre Él. Y al final, hermanos, cuando ha habido una verdadera fe, una fe genuina, eso va a dar un fruto. Como dice la Escritura, que la verdadera fe le acompañan frutos reales, frutos de una nueva vida, de un nuevo corazón, un fruto de una persona que ha pasado de muerte a vida espiritual, como dice en Efesios 2:1, ¿no? Y entonces empieza a vivir como Cristo, se manifiesta el carácter de Cristo en esa vida, no de manera perfecta, por supuesto, pero se va viendo un verdadero cambio en esa vida, algo que ha ocurrido de manera sobrenatural en esa persona. Así que, hermanos, hacemos muy mal cuando, y esto le pasa a muchos evangélicos, que le aseguran a la persona después de hacer la oración de fe de que ellos son salvos ya. No podemos, hermanos, tener esa celeridad y esa prontitud en decirle a alguien: tú eres cristiano, tú has nacido de nuevo. No. Dejemos que el tiempo lo demuestre. Dejemos que el tiempo muestre si verdaderamente ha habido frutos de verdadero arrepentimiento y de una fe genuina. El tiempo lo dirá, ¿no? Verdaderamente nosotros no sabemos qué es lo que ha ocurrido en ese corazón. Podemos verlo con el tiempo, en sus frutos, pero solamente Dios conoce el corazón. Así que cuidémonos de decirle que Él es salvo, sino lo que sí podemos decirle a la persona es que si realmente Él ha nacido de nuevo, eso se va a manifestar en su vida, como digo. Si él realmente se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo y ha depositado toda su confianza en Él como Señor y Salvador, entonces posiblemente él será salvo, pero que eso se verá en un futuro si su vida persevera en ese arrepentimiento, en esa fe y en esos frutos que tienen que evidenciar una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Hermanos, es bueno que le preguntemos a la persona ¿qué le diría al Señor si se para delante de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué diría esta persona? ¿Por qué el Señor debería dejarle entrar en el reino de los cielos? Es muy esclarecedora la respuesta a esta pregunta, porque si él verdaderamente ha entendido el Evangelio y expresa esta respuesta con total sinceridad, tendría que decir algo así: Señor, no hay nada en mí, por lo cual yo pueda entrar en el reino de los cielos. Es únicamente por lo que Cristo ha hecho por mí. Yo creo en lo que Él ha hecho. Yo soy un vil pecador y solamente por Cristo es que yo tengo entrada. Gracias a la obra de Cristo a mi favor. Solamente esas palabras, hermanos, si las decimos con sinceridad, si las creemos, entonces posiblemente Dios haya hecho esa obra en nuestros corazones, ese nuevo nacimiento. Hermanos, terminamos la clase aquí. Os voy a dejar con un vídeo muy breve de unos 4 minutos que nos va a servir de orientación para poder presentar el Evangelio de una forma breve y sencilla. Es todo lo que hemos visto hasta ahora en estas dos clases, la clase pasada y esta, pero condensado, resumido, para presentarle el Evangelio de una manera muy breve y sencilla a una persona. Habrán situaciones en donde tendremos o podremos presentar el Evangelio de esa manera y habrán otras muchas conversaciones en donde podremos presentar el Evangelio con más profundidad, incluso la persona lo requiera. Y a lo mejor que lo escuchó de una forma breve y sencilla, en otro momento, si Dios está obrando en ese corazón,
requerirá de que podamos expresar el Evangelio con más profundidad. Así que os dejo con esto y que el Señor os bendiga. El Evangelio es el mensaje central y la buena noticia de la fe cristiana. Para entenderlo, es bueno empezar por el principio. Dios, quien es el creador y el sustentador de todo lo que existe, creó al ser humano a su imagen y semejanza, bueno y sin mancha de maldad, con el propósito de glorificarle a Él y gozar de Él por siempre. Sin embargo, el ser humano desobedeció a Dios y quebrantó sus mandamientos, y se puso a sí mismo en enemistad con Él. La Biblia nos dice que todos hemos hecho lo malo delante de Dios, y todos nos hemos rebelado en su contra, y por causa de nuestro pecado, nos hemos traído a nosotros mismos y a la creación entera bajo la maldición del pecado y la muerte. Siendo Dios perfectamente santo, bueno, justo y amoroso, no puede ignorar la gravedad de nuestro pecado. Su palabra nos dice que la paga por el pecado es la muerte bajo el furor de su ira. De manera que todos los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, inmorales sexuales, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y como todos somos culpables ante Él, no hay nada que podamos hacer para salvarnos de su juicio. Es más, la Biblia nos afirma que si tratamos de ganarnos el perdón de Dios haciendo lo bueno, es como si estuviéramos tratando de sobornarle con un trapo sucio e inmundo, pues todo lo bueno que hagamos está manchado de pecado. Siempre hay algo de orgullo, egoísmo o maldad de algún tipo en todo lo que hacemos. Pero así como Dios es justo, también es misericordioso y tardo para la ira. Y por su gran amor y gracia, nos envió a su Hijo único y amado, Dios mismo hecho hombre, para que pagara la deuda por nuestros pecados. Jesucristo vivió una vida perfecta, y siendo puro y sin mancha, cargó con nuestra maldad en la cruz del Calvario. Y habiéndose hecho pecado y maldición por nuestra causa, murió abandonado y bajo la ira del Padre. Así, Cristo pagó la totalidad de nuestra deuda por el precio de su vida. Como su sacrificio fue perfecto, Él venció a la muerte y resucitó al tercer día. No pudo ser un mero hombre, ni siquiera un ángel, pues Dios y solo Dios puede salvar. De manera que todo aquel que cree en Cristo no se perderá, sino que tendrá vida y será reconciliado con Dios por la eternidad. El llamado es este: arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Tenemos la promesa de que si venimos a Él con sinceridad, jamás seremos echados afuera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y todo aquel que le busque le encontrará. Y esta es la buena noticia, que estando nosotros muertos y condenados en nuestros pecados, Dios ha extendido misericordia y nos da la salvación gratuitamente. Él pagó, Él perdona y solo Él salva. Es un regalo inmerecido, es gracia, y gracias a Dios por ello.